La caída de un régimen nunca es silenciosa, y el estruendo de su derrumbe revela secretos que se creían enterrados para siempre bajo capas de hormigón y miedo. Lo que estás a punto de escuchar es la autopsia de un poder que parecía infinito, una inmersión profunda en los rincones más oscuros de una fortaleza impenetrable y la crónica detallada del fin de una era de terror. Prepárate para descender al abismo, porque la realidad, cuando se desnuda, supera con creces a cualquier ficción. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Existen hegemonías que se erigen sobre bases eternas de mármol y acero, proyectadas para desafiar el paso de los siglos, y existen otras, más sombrías e inestables, que se levantan sobre el pánico, el mutismo y la colaboración delictiva. Sin embargo, la historia, esa magistrada severa que observó el desplome de los Romanov en un calabozo siberiano y a los Medici, extraviar su alma de banqueros, nos instruye con una verdad cruda y definitiva. Da igual a cuántos generales sobornes, es irrelevante cuántas toneladas de estupefacientes exportes para costear lealtades, y no importa cuán elevados sean los muros que construyas alrededor de tu palacio cuando el tiempo de un déspota llega a su ocaso. El colapso no es un desgaste paulatino, es un evento sísmico, catastrófico e irreversible que sucede en un abrir y cerrar de ojos. Para Nicolás Maduro Moros, el individuo que heredó la nación con las reservas de crudo más vastas del planeta y la convirtió en un teatro de miseria medieval, el reloj finalmente cesó su marcha a las 03:45 de la madrugada del 3 de enero de 2026. Esta es la narración, minuto a minuto, de cómo el hombre que se imaginaba la reencarnación de Bolívar acabó esposado en pijama, temblando no por el frío de la climatización, sino por el peso aplastante de una realidad que había esquivado durante 14 años sangrientos. Aquella noche Caracas no dormía, simplemente aguardaba. La metrópoli, sumida en uno de sus habituales apagones generales que transformaban la capital en una cueva de lobos, yacía bajo un silencio denso, casi eléctrico. Pero, mientras los ciudadanos de a pie sudaban en sus lechos sin ventiladores, en el núcleo militar de la urbe, dentro de la fortaleza de Fuerte Tiuna, la tecnología más puntera del mundo estaba a punto de desatar el Averno. La Operación Trueno no fue una invasión torpe, fue una coreografía de letalidad y precisión llevada a cabo por el JSOC, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Mientras los radares de defensa aérea rusos S-300 del régimen, chatarra tecnológica que costó miles de millones al pueblo venezolano, eran cegados por un ciberataque masivo que dejó las pantallas de los operadores en negro. 6 helicópteros MH-60 Stealth, modificados para ser invisibles al sonido y al radar, atravesaron la cordillera de la costa como espectros oscuros. No venían a dialogar, no traían diplomáticos. Transportaban a los operadores de la Fuerza Delta, hombres cuya única encomienda era la extracción de un objetivo de alto valor. Imaginen la escena dentro de la residencia presidencial. En esos últimos instantes de calma, Nicolás Maduro dormía en su habitación blindada, rodeado de lujos absurdos, sábanas de seda egipcia de 1000 hilos, un sistema de purificación de aire de grado, y hospitalario y el silencio artificial de un generador industrial. Se durmió creyéndose intocable, resguardado por anillos de seguridad cubanos y generales leales, pero despertó con el sonido que todo dictador teme más que a la propia muerte. El estruendo de granadas aturdidoras detonando en su propio pasillo. La irrupción fue violencia pura y controlada. Las puertas de caoba reforzada con acero volaron en astillas. Los guardaespaldas de élite, esos hombres que juraban ofrendar la vida por la revolución ante las cámaras, se rindieron en menos de 90 segundos o fueron neutralizados con disparos quirúrgicos de doble toque,
No hubo resistencia heroica, no hubo pueblo armado defendiendo a su líder. Solo hubo el caos de botas, tácticas pisando suelos de mármol, importado y gritos en inglés y español. Y allí, en medio del humo blanco de las granadas y los láseres rojos de las miras de los fusiles, apareció la figura del presidente obrero. La imagen fue patética y devastadora. No vestía su uniforme de comandante en jefe ni su chaqueta tricolor. Nicolás Maduro, el hombre que amenazaba al imperio semanalmente en cadena nacional, fue hallado desorientado, vistiendo una pijama de seda e intentando alcanzar un teléfono satelital que ya no tenía señal. En sus ojos, esos ojos que solían mirar a las cámaras con arrogancia burlona, ya no había poder. Solo había un terror primitivo, el miedo de un animal acorralado que sabe que el matadero ha abierto sus puertas. El momento de la captura fue la antítesis de toda su propaganda. Fue reducido al suelo. Sus manos que rubricaron órdenes de tortura y decretos de hambre, fueron atadas a su espalda con precintos de plástico industriales. Fue levantado como un peso muerto, un saco de carne temblorosa de 120 kilos. Su esposa Cilia Flores, la primera combatiente, la arquitecta en las sombras del nepotismo más grande de la historia, observaba la escena en silencio sepulcral, pálida como un cadáver, sabiendo que el destino de sus sobrinos en las cárceles norteamericanas era ahora su propio futuro, mientras lo arrastraban hacia el helicóptero que esperaba en los jardines. Jardines, regados con agua potable mientras la ciudad bebía del contaminado río Guaire. Maduro pudo haber echado una última mirada a su reino. Vio las luces de emergencia de los vehículos tácticos reflejadas en las ventanas de su mansión. Vio el colapso de su mentira. No salía como un mártir político. Salía como lo que realmente era, según la acusación federal del Distrito Sur de Nueva York. El capo de una organización narcoterrorista, un criminal común con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. La noticia de su extracción estalló al amanecer como una bomba nuclear informativa. Los teléfonos de 30 millones de venezolanos vibraron al unísono. Maduro ha caído. 3 palabras, solo 3 palabras, que desataron una euforia contenida durante décadas. Pero antes de salir a festejar, antes de derribar las estatuas, tenemos que entender la magnitud de lo que dejó atrás. Tenemos que entrar en esa casa que ahora está vacía, porque para comprender el mal no basta con ver al monstruo en la jaula. Hay que ver la guarida donde engordó mientras su pueblo se convertía en esqueletos. Lo que encontraron los agentes dentro de Fuerte Tiuna no fue una casa presidencial. Fue la escena del crimen más grande de América Latina, una autopsia arquitectónica de la corrupción. Pero antes de cruzar esas puertas blindadas y mostrarte los secretos que intentaron ocultar con sangre y fuego, ayúdame a que esta verdad llegue a cada rincón del planeta. Dale like a este contenido ahora mismo y suscríbete al canal. Tu apoyo es la única forma de romper la censura y exponer la realidad de los tiranos. ¿Crees que Maduro merece un juicio justo o el mismo destino que él dio a sus víctimas? Dímelo en los comentarios. Ahora prepárate. Vamos a descender al infierno de lujo que Nicolás Maduro construyó para sí mismo. Vamos a entrar en el búnker. Para entender la psique fracturada de Nicolás Maduro en sus últimos años de reinado, debemos comprender primero dónde vivía. Olviden el Palacio de Miraflores, ese edificio neoclásico, en el centro de Caracas con sus salones dorados y sus fantasmas históricos. Miraflores era un set de televisión, una fachada para recibir embajadores y grabar cadenas nacionales. Nicolás Maduro no dormía allí, no se sentía seguro allí. Su verdadero hogar, su santuario y su prisión, estaba enterrado en el corazón del complejo militar de Fuerte Tiuna. Bienvenidos a La Roca. Así llamaban en susurros los miembros del círculo íntimo a la residencia privada que Maduro mandó a remodelar y fortificar con una obsesión que roza la patología clínica. Al caminar hoy por los pasillos de esta estructura, ahora custodiada por tropas extranjeras, lo primero que golpea los sentidos no es la opulencia visual, sino la atmósfera opresiva.
casi asfixiante de la paranoia. Esta mansión no fue diseñada para el disfrute, fue diseñada para la supervivencia. Las paredes exteriores no son de ladrillo, son de hormigón reforzado de grado militar, con un espesor de 1 metro, capaces de resistir el impacto directo de un cohete, antitanque o la onda expansiva de un coche bomba. Las ventanas no son ventanas, son cristales blindados de 5 capas, polarizados al máximo, que impiden que la luz del sol toque el interior. Y más importante aún, impiden que cualquier francotirador pueda ver siluetas adentro. Maduro vivía en una tumba de lujo. El aire que se respira dentro de la residencia es procesado artificialmente. Un sistema de filtración industrial, similar al utilizado en búnkeres nucleares o submarinos de guerra, purificaba cada molécula de oxígeno antes de que entrara a sus pulmones. La razón, su miedo más profundo, aquel que no lo dejaba dormir, no era una invasión de los marines, era lo invisible. Venenos, agentes nerviosos, gases tóxicos, virus modificados. Vivía aterrorizado por la idea de que la CIA, el Mossad, o peor aún, alguno de sus propios camaradas traidores, pudiera asesinarlo sin disparar una bala. Al entrar en el área de los dormitorios, nos encontramos con la arquitectura de la locura. No había una habitación principal fija. Los soldados encontraron un corredor con 3 suites idénticas, blindadas y aisladas acústicamente. Cada noche, en un ritual de ruleta rusa doméstica, Maduro elegía aleatoriamente en cuál de las 3 dormiría. Nadie, ni siquiera el personal de limpieza de máxima confianza, sabía dónde descansaba el dictador, hasta que él mismo abría la puerta por la mañana. Era un hombre moviéndose en círculos dentro de su propia madriguera, incapaz de cerrar los ojos con paz, perseguido por las sombras de sus propios crímenes, y luego estaba la comida. En un país donde la dieta de Maduro hizo que la población perdiera un promedio de 11 kilos de peso corporal por falta de proteínas, donde los niños buscaban sobras en camiones de basura, dentro de este búnker operaba un protocolo gastronómico digno de un emperador romano paranoico. La cocina era un laboratorio estéril, supervisado no por chefs, sino por agentes de la inteligencia cubana G2. Pero la seguridad no terminaba ahí. Antes de que cualquier alimento tocara los labios del presidente, debía pasar por los catadores, seres humanos reales, cuya única descripción laboral era arriesgar su vida probando el café, la sopa o el filete del líder. Imaginen la escena diaria. Nicolás Maduro, sentado en su comedor de caoba, observando en silencio a un sirviente comer su comida, esperando 15 o 20 minutos para ver si caía muerto echando espuma por la boca antes de atreverse a dar el primer bocado. Eso no es vida, eso es una existencia miserable, esclava del terror absoluto. Pero lo más impactante de este búnker no es cómo vivía, sino lo que guardaba para el momento final. Un momento que llegó demasiado rápido en el sótano de la residencia, tras una puerta de bóveda bancaria marca Fischeback, que los operadores tuvieron que volar con cargas térmicas. Se encontró el fondo de huida. No eran cuentas en Suiza, esas son rastreables. Era la liquidez física del saqueo. Lo que las cámaras de los soldados captaron al abrir, esa puerta es una imagen que definirá la corrupción del siglo XXI. Estanterías, metálicas industriales, de piso a techo repletas de maletas, Samsonite negras y cajas de plástico duro. Al abrirlas, el contenido era cegador. Pacas de dólares estadounidenses, todavía con las cintas de la Reserva Federal. Millones y millones en billetes de 100 azules, bloques de euros de 500, esos billetes. Violetas que en Europa llaman Bin Laden, porque todos saben que existen, pero nadie los ve. Apilados como ladrillos, y en el suelo, soportando su propio peso masivo, lingotes de oro. No era oro bancario con sellos oficiales. Era oro en bruto, fundido de manera irregular, oro de sangre extraído del arco minero del Orinoco, manchado con el mercurio que envenena el Amazonas y con la sangre de los indígenas, masacrados para extraerlo. Se estima en un conteo preliminar que todavía está en curso, que en esa sola habitación había más de $80 millones en
efectivo y metales preciosos, dinero suficiente para reactivar hospitales, para comprar insumos de diálisis que faltan hace años, para alimentar a ciudades enteras. Pero estaba ahí estancado, acumulando polvo en un sótano oscuro, esperando financiar un exilio dorado en Turquía o Rusia que nunca ocurrió. La ironía es devastadora. El hombre que gritaba que el dólar es el arma del imperio y obligaba a su pueblo a usar bolívares que valían menos que el papel en el que estaban impresos, acumulaba obsesivamente la moneda de su enemigo. Junto a la bóveda encontramos su centro de operaciones, una sala tipo NASA llena de pantallas gigantes que monitoreaban en tiempo real las redes sociales, las cámaras de seguridad de Caracas y los movimientos de tropas. Desde una silla de cuero ergonómica italiana, Maduro veía cómo su país se desmoronaba en alta definición. Pero hay un detalle en esta sala que hiela la sangre y resume su desconexión: las ventanas virtuales. Como el búnker no tenía vistas al exterior por seguridad, Maduro mandó instalar pantallas 8K que simulaban ventanas falsas. Podía elegir la vista con un control remoto: un amanecer en los llanos, una playa de los Roques o, curiosamente, vistas de ciudades europeas como París o Madrid. El hombre que se llenaba la boca con patriotismo y antiimperialismo pasaba sus horas encerrado bajo tierra, mirando paisajes falsos de los países que decía odiar, soñando con una vida de civilización que su propia política había destruido en Venezuela. En los armarios adyacentes, la hipocresía se hace textil. Cientos de trajes de marca Brioni y Stefano Ricci, cada uno valorado en miles de dólares, y su colección de relojes. Mientras en televisión aparecía con relojes sencillos o deportivos, en la intimidad de su refugio coleccionaba piezas de Patek Philippe, Audemars Piguet y Rolex, guardados en cajas giratorias automáticas. Relojes que cuestan lo que un médico venezolano tardaría 400 años en ganar. ¿Para qué necesita un hombre que no puede salir de su casa saber la hora con tanta precisión y lujo? Quizás para contar los segundos que le quedaban en el trono. Este búnker en Fuerte Tiuna no era una casa, era un mausoleo habitado por un vivo. Aquí Nicolás Maduro se fue consumiendo poco a poco, devorado por sus propios demonios, rodeado de oro inútil y paredes de hormigón. Pero si crees que esto es indignante, espera a ver lo que viene. Porque el verdadero crimen no es donde dormía, sino lo que comía y cómo lo financiaba. En el siguiente bloque vamos a salir del sótano y entrar al comedor. Vamos a contrastar el banquete del tirano con el hambre de la nación. Prepárate porque la náusea está garantizada. Si el búnker subterráneo era el monumento al miedo, el comedor principal de la residencia en Fuerte Tiuna es el monumento a la indecencia moral más absoluta. Al subir de la oscuridad del sótano y entrar en esta sala, iluminada por lámparas de araña de cristal de Baccarat que cuestan más que el presupuesto anual de un hospital rural, lo que golpea no es solo el lujo visual, sino el olor fantasma de una hipocresía tan densa que se podría cortar con un cuchillo de plata. Aquí, sobre estas mesas de caoba pulida, donde ahora se acumula el polvo del abandono, Nicolás Maduro y su círculo de hierro celebraron la revolución socialista, con la barriga llena y el hígado saturado de alcohol caro, mientras a pocos metros de distancia, más allá de los muros perimetrales, su pueblo protagonizaba la tragedia humanitaria más devastadora de la historia, moderna del hemisferio occidental. La historia juzgará el mandato de Maduro por muchas cifras: la hiperinflación, el éxodo bíblico de 8 millones de refugiados o las ejecuciones extrajudiciales. Pero la imagen que quedará grabada a fuego en la retina de la humanidad es la del hambre física. La infame dieta de Maduro no fue un chiste de Internet, fue un genocidio biológico lento. Los estudios de la Universidad Católica Andrés Bello confirmaron que los venezolanos perdieron un promedio de 11 kilos de peso corporal en los años más duros de la crisis. El mundo vio imágenes que parecían sacadas de zonas de guerra africanas. Profesores universitarios con la ropa colgando de cuerpos esqueléticos,
Niños desmayándose en las escuelas por hipoglucemia y ancianos buscando cáscaras de plátano en la basura para hervirlas. Y mientras esa tragedia ocurría en tiempo real, ¿qué sucedía aquí dentro? La respuesta es una bofetada en la cara de cada madre venezolana. ¿Recuerdan el incidente en Estambul? No fue un rumor de la oposición. Fue un video orgullosamente publicado por el famoso chef Salt Bae. Mientras en Caracas, las madres servían agua con sal para engañar el estómago de sus hijos. Nicolás Maduro y Cilia Flores se sentaban en Turquía a fumar habanos. Cohiba y comer filetes de tomahawk bañados en oro de 24 quilates, valorados en más de $1,500 por plato. Esa imagen, la del dictador cortando la carne con gestos de sibarita y riendo con la boca, llena de grasa dorada mientras su país se comía a las mascotas, define su estatura moral. No era ignorancia, era desprecio. La filosofía del régimen se redujo a 4 palabras. Yo como, tú miras. Pero el crimen va mucho más allá de un filete en el extranjero. Al registrar las despensas de esta mansión abandonada, encontramos la evidencia física de la desigualdad obscena. Neveras industriales de acero inoxidable, repletas de quesos franceses importados, patas de jamón ibérico de bellotas 5J, traídas de España en valija diplomática para evitar aduanas, cajas de Chateau Petrus y, por supuesto, su vicio personal, el whisky de alta gama. Maduro, que en público maldecía al imperio norteamericano y al capitalismo salvaje, hasta quedarse ronco, era un consumidor voraz de sus productos más exclusivos. En su bar privado oculto tras paneles de madera, no había ron nacional barato para el pueblo. Había botellas de Johnny Walker Blue Label y Buchanan's 18, alineadas como soldados de cristal, mientras el pueblo bebía agua marrón, contaminada porque las tuberías estaban podridas y sin mantenimiento. Él se hidrataba exclusivamente con agua Perrier y Evian importada. Es la esquizofrenia clásica del tirano comunista, odiar al productor, pero amar desesperadamente el producto. Sin embargo, el verdadero horror no reside en lo que él comía, sino en lo que él obligaba a comer a los demás para enriquecerse. Hablemos de las cajas CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, vendido por la propaganda como la salvación alimentaria del pueblo ante la guerra económica. Fue en realidad la estafa más cruel del siglo XXI. Desde este palacio se orquestó una red de corrupción global liderada por testaferros como Alex Saab, que compraba comida de desecho en México y Turquía a precios de basura y se la revendía al Estado venezolano con sobreprecios millonarios. Los análisis químicos de laboratorio lo confirmaron años atrás. La leche en polvo que Maduro daba a los niños pobres de los barrios no era leche. Era un polvo blanco lleno de sodio y carbohidratos. Sin calcio, sin proteínas, era veneno blanco. El arroz venía con gorgojos, el atún era soja teñida. Maduro engordó sus cuentas bancarias en paraísos fiscales, envenenando el desarrollo cognitivo de una generación entera de niños venezolanos. Usó el hambre como arma de control político. Si no votas por mí, no comes. Si protestas, te quito la caja. Convirtió el estómago de los venezolanos en un rehén político. Y mientras las madres lloraban, porque esa leche falsa enfermaba a sus bebés con diarrea crónica, aquí en los salones de Fuerte Tiuna se celebraban fiestas privadas que duraban hasta el amanecer. Los testimonios de exescoltas y personal de servicio hablan de noches de excesos, donde el humo de los puros llenaba el aire climatizado. En estas fiestas no se hablaba de la crisis eléctrica, no se hablaba de los hospitales sin antibióticos, se bailaba salsa, se comía langosta fresca, traída en aviones, privados desde el archipiélago, de los Roques, y se repartían maletines, de efectivo como si fueran cotillones de cumpleaños. Era el Gran Gatsby, en versión tropical y corrupta, una burbuja flotando sobre un océano de miseria. En los vestidores de Cilia Flores, la primera combatiente, encontramos la otra cara de esta moneda. Bolsos de marcas europeas, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, que valen individualmente más de lo que un profesor
universitario venezolano ganaría en 500 años de trabajo, con el sueldo mínimo oficial, zapatos de suela roja Louboutin que nunca pisaron el barro de un barrio popular. Es la vanidad financiada con el sufrimiento ajeno. Cada hilo de esos vestidos de diseñador está pagado con un barril de petróleo que debió ser medicina o con un gramo de oro que costó la vida de un minero. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Publicamos un video todos los días. Dale like si te ha gustado esta historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora. Hoy, al ver esta mesa larga, vacía y silenciosa, uno no puede evitar sentir una náusea profunda. Aquí se sentaban los arquitectos del desastre. Aquí, entre bocado y bocado de caviar, decidían subir el precio de la gasolina o encarcelar a un estudiante. La banalidad del mal se servía en porcelana fina. Pero surge la pregunta inevitable, ¿de dónde salía todo este dinero infinito? Porque la industria petrolera PDVSA, la joya de la corona que una vez fue la envidia del mundo, estaba en ruinas, produciendo menos petróleo que en los años 40. Si el país estaba quebrado, en default y bloqueado financieramente, ¿cómo pagaban los filetes de oro, los relojes Patek Philippe y las villas en República Dominicana? La respuesta no es el petróleo. El petróleo se acabó hace mucho. Para mantener este nivel de vida obsceno, el conductor de autobús tuvo que convertirse en algo mucho más oscuro. Tuvo que transformar el Estado venezolano en una organización criminal transnacional. Prepárate porque vamos a dejar el comedor y vamos a entrar en la sala de mapas. Vamos a descubrir cómo Venezuela dejó de ser un país para convertirse en el centro de operaciones del narcotráfico global. Vamos a hablar del cártel de los soles. Si caminamos por los pasillos de este palacio, abandonado, entre los retratos al óleo de Simón Bolívar y las banderas tricolores, nos enfrentamos a la incógnita financiera del siglo. Si PDVSA producía chatarra y deudas, si las reservas de oro del Banco Central habían sido saqueadas años atrás, ¿qué financiaba la lealtad del ejército? ¿De dónde salían los dólares en efectivo que llenaban las bóvedas del búnker? La respuesta es la transformación, más oscura y peligrosa, de la historia geopolítica de América Latina. Nicolás Maduro no gobernaba simplemente un país fallido. Gerenciaba la ruta de narcotráfico más segura y protegida del planeta. Venezuela dejó de ser un estado petrolero para convertirse en el primer narcoestado plenamente funcional y militarizado del siglo XXI. Bienvenidos al territorio del cártel de los soles. El nombre no es una metáfora poética, es una descripción literal y escalofriante. En el ejército venezolano, los generales no llevan estrellas de 5 puntas en sus charreteras, llevan soles dorados. Y fueron esos soles, esas insignias, que deberían representar el honor, la defensa de la soberanía y el legado de los libertadores, las que se mancharon de blanco para siempre. Bajo el mandato permisivo de Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAMB dejó de ser un ejército convencional para convertirse en una empresa de logística, criminal de escala industrial. A diferencia de Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, que tenían que esconderse en la selva, sobornar a policías locales y construir túneles para mover su mercancía, los capos venezolanos no necesitaban esconderse. Tenían el poder absoluto del Estado. Imagina la ventaja competitiva en el mercado global del crimen. No necesitas construir submarinos caseros, peligrosos cuando tienes la flota de aviones de transporte de la Fuerza Aérea a tu disposición. No necesitas sobornar a los aduaneros cuando tú eres la aduana. No necesitas pelear con la policía cuando la policía es tu escolta privada. Los informes de la DEA, la inteligencia europea y las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Irak que desembocaron en la operación de captura de hoy y la recompensa de 15 millones describen una maquinaria perfecta. La cocaína producida en los laboratorios industriales de las guerrillas colombianas, FARC y ELN en la frontera,
cruzaba a Venezuela no por trochas secretas, sino por autopistas custodiadas por la Guardia Nacional. Los guerrilleros colombianos, considerados terroristas en el resto del mundo, eran recibidos en la Venezuela de Maduro como socios comerciales VIP, alojados en fincas del Estado y protegidos por el gobierno a cambio de compartir las ganancias del polvo blanco. El aeropuerto internacional de Maiquetía, y más específicamente, la rampa presidencial número 4, destinada exclusivamente al uso del mandatario y sus invitados, se convirtió en el centro de distribución global más impune del mundo. Desde allí, aviones privados y jets oficiales de PDVSA despegaban cargados con toneladas de cocaína de alta pureza rumbo a Honduras, México, República Dominicana y África Occidental, para luego saltar a los mercados de Europa y Estados Unidos. Era un tráfico institucionalizado. Los pilotos han testificado que en esos hangares presidenciales el aire no olía a combustible de avión, sino a la acetona utilizada para procesar la droga. Maduro, según la acusación federal, que hoy lo tiene volando esposado hacia Nueva York, no era un espectador pasivo o un líder engañado por sus subordinados. Era la cabeza de la serpiente. Se le acusa de usar el narcotráfico como un arma asimétrica contra los Estados Unidos, con la intención declarada de inundar sus calles de droga para desestabilizar la sociedad norteamericana mientras él se llenaba los bolsillos. Era la venganza perfecta de un resentido ideológico, destruir al imperio desde dentro, usando sus propios vicios y usar ese dinero sucio para mantenerse en el poder en Caracas. Pero el negocio no se limitaba a la droga. El cártel de los soles convirtió a Venezuela en una lavadora gigante de dinero sucio. Entraron en juego actores aún más siniestros. Hezbollah, la organización terrorista libanesa, encontró en la Venezuela de Maduro un santuario seguro y una base de operaciones para las Américas a través de ministros clave como Tarek El Aissami, quien manejó el petróleo y las finanzas antes de caer en desgracia, en una purga interna al estilo stalinista. Se crearon redes sofisticadas para lavar dinero del terrorismo islámico y del narcotráfico, a través de bancos venezolanos y empresas fantasma en Panamá y Turquía. Venezuela se convirtió en el punto de encuentro bizarro donde marxistas tropicales, narcotraficantes colombianos y fundamentalistas islámicos brindaban con el mismo whisky escocés de 18 años. Esta estructura criminal explica el misterio de por qué Maduro nunca cayó antes. A pesar de las protestas masivas, las sanciones y el colapso económico, no se trataba de ideología o lealtad a la revolución. A los generales del alto mando no les importaba el socialismo del siglo XXI, ni los discursos de Chávez. Les importaba que el negocio siguiera fluyendo. Maduro compró su lealtad, permitiéndoles ser millonarios. Un general que gana millones de dólares al mes con el narcotráfico no va a dar un golpe de Estado para restaurar la democracia y terminar en la cárcel. Va a matar, reprimir y torturar para proteger su ruta y su libertad. Hoy, con la caída de la cabeza de la organización, esa estructura ha quedado expuesta como una herida abierta. Los archivos digitales y físicos que los operadores de la Delta Force están sacando ahora mismo de las computadoras encriptadas en Fuerte Tiuna contienen los nombres, las cuentas bancarias secretas y las rutas de vuelo. Es el juicio de Nuremberg del narcotráfico lo que se avecina. Sin embargo, en el centro de esta telaraña de corrupción no estaba solo Nicolás. Había alguien en las sombras, con una sonrisa fría y una ambición desmedida que superaba incluso a la del presidente, alguien que colocó a su propia sangre en posiciones clave para controlar el flujo de dinero. Si Maduro era el rostro público del régimen, ella era el cerebro administrativo del clan. Para entender por qué esta familia cayó, tenemos que hablar de la sangre. Tenemos que hablar de los sobrinos que intentaron jugar a ser Tony Montana y terminaron cantando ante la justicia norteamericana años antes. En el siguiente bloque vamos a conocer a la verdadera dueña del palacio, la mujer que hoy viaja esposada junto a su marido y cuya ambición aceleró el fin. Cilia Flores.
para comprender la verdadera magnitud de la tragedia venezolana. Es un error de principiante centrar la mirada únicamente en la figura corpulenta y bigotuda de Nicolás Maduro. Él era el rostro, el megáfono, el títere que bailaba salsa en la televisión mientras el país ardía en llamas. Pero detrás de la cortina, moviendo los hilos de la administración diaria del caos con una frialdad de reptil, operaba una maquinaria mucho más calculadora y familiar. En la historia de las grandes tiranías, desde los Ceausescu en Rumanía hasta los Marcos en Filipinas, siempre hay una constante universal. El dictador nunca roba solo, lo hace en familia. Y en Venezuela, esa familia tenía una matriarca indiscutible, una mujer que pasó de ser una abogada combativa a convertirse en la dueña de las llaves del reino, Cilia Flores, la autodenominada primera combatiente. Al caminar por los pasillos privados de la residencia en Fuerte Tiuna, donde los cuadros históricos han sido sustituidos por espejos de cuerpo entero, encontramos la huella dactilar de Cilia en cada rincón. Su poder no era ideológico, era biológico. Bajo su supervisión silenciosa, Venezuela dejó de ser una república para transformarse en una empresa familiar, un feudo medieval donde el apellido Flores era el único requisito en el currículum para acceder a las bóvedas del Banco Central. Hijos y hijastros, primos, hermanos y sobrinos fueron colocados estratégicamente como piezas de ajedrez en la Tesorería Nacional, en las magistraturas del Tribunal Supremo y en las gerencias de PDVSA. No buscaban eficiencia, buscaban el control total de la caja fuerte. La codicia de este clan no conocía límites y fue precisamente esa hambre desmedida la que provocó la primera grieta, visible en la armadura del régimen ante los ojos de la justicia internacional. La historia recordará para siempre el escándalo de los narcosobrinos, Efraín y Frankie, criados por Cilia en la residencia presidencial como si fueran sus hijos. No se conformaron con vivir del presupuesto nacional. Querían más. Querían jugar en las grandes ligas del crimen global, usando pasaportes diplomáticos venezolanos y hangares presidenciales. Intentaron traficar 800 kilos de cocaína, de alta pureza, hacia los Estados Unidos cuando fueron arrestados por la DEA en Haití en aquella operación encubierta de 2015. Su arrogancia fue su sentencia. En las grabaciones secretas que se reprodujeron en el juicio de Nueva York, se les escuchaba jactarse con una tranquilidad pasmosa. «El avión es de mi mamá», decían, refiriéndose a la primera dama. «Nosotros somos los que mandamos aquí». Esa frase no fue solo una confesión criminal, fue la radiografía de la podredumbre moral de una familia que había perdido el contacto con la realidad. Hoy, mientras Cilia Flores viaja esposada en ese avión militar junto a su esposo, con la mirada perdida y las manos temblando, sabe que su destino no es el exilio dorado en una playa turca. Su destino es una reunión familiar en una celda federal, el reencuentro con los sobrinos, que ella misma empoderó y que terminaron siendo el primer dominó en caer. Pero el narcotráfico y el saqueo de las arcas públicas eran solo una parte de la ecuación financiera. Cuando la industria petrolera colapsó por la incompetencia y el robo, cuando los taladros dejaron de bombear y las refinerías se convirtieron en chatarra oxidada, el clan Maduro Flores se vio acorralado. Necesitaban liquidez inmediata. Necesitaban dólares frescos para pagar a los generales, a los colectivos armados y para mantener su estilo de vida de sultanes. Y al mirar el mapa de Venezuela, sus ojos se posaron en el sur, en la selva sagrada, en el pulmón del mundo. Decidieron vender la tierra misma. Bienvenidos al infierno del arco minero del Orinoco. Lo que el régimen vendió al mundo como un proyecto de desarrollo estratégico fue, en realidad, el mayor ecocidio planificado de la historia moderna de América Latina. Nicolás Maduro trazó una línea en el mapa y entregó miles de kilómetros cuadrados de territorio virgen, una superficie más grande que Portugal, a la voracidad de mafias internacionales, guerrillas colombianas, ELN y sindicatos, criminales conocidos como el sindicato. Lo que ocurre hoy bajo la copa de los árboles milenarios de la Gran Sabana es una película de terror
que supera cualquier ficción. Allí no existe la Constitución venezolana. Allí la única ley es la del fusil automático y la motosierra. En la búsqueda frenética de oro, diamantes y coltán se han devastado. Ecosistemas que tardaron millones de años en formarse. Los ríos, arterias vitales del país, han sido envenenados sistemáticamente con mercurio para separar el oro de la tierra. El agua cristalina se ha tornado en un lodo tóxico y gris que mata a los peces, a los animales y a las comunidades indígenas que beben de ella. El oro de sangre venezolano tiene un costo humano incalculable. Los pueblos indígenas, Pemón, Yanomami y Yecuana, guardianes ancestrales de la selva, fueron sometidos a un genocidio silencioso. Aquellos que se opusieron a la minería fueron masacrados en emboscadas nocturnas, sus cuerpos arrojados a fosas comunes o a los ríos para ser devorados por la fauna. Los que sobrevivieron fueron esclavizados, obligados a trabajar en condiciones infrahumanas en minas a cielo abierto, controladas por los pranes, o forzados a ver cómo sus mujeres y niñas eran víctimas de redes de trata y prostitución que florecieron alrededor de los campamentos mineros. Y todo este sufrimiento, toda esta destrucción irreversible tenía un solo propósito: llenar las maletas que encontramos en el búnker de Fuerte Tiuna. El oro extraído no iba a las reservas del Banco Central para estabilizar la moneda. Salía en vuelos secretos. Aviones rusos y turcos que aterrizaban con las luces apagadas en pistas. Clandestinas o militares cargaban toneladas de lingotes sin certificar y despegaban rumbo a Estambul, Teherán o Dubái. Allí el oro manchado de sangre indígena se fundía, se refinaba y se convertía en euros y dólares en efectivo que regresaban a Caracas para financiar la represión. En la mansión de Maduro encontramos pruebas de esta conexión macabra. Entre los documentos triturados a medias había registros de transacciones con empresas fantasma en Turquía y los Emiratos Árabes. Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador conocido como Nicolásito, jugaba un papel clave en este esquema, actuando como el zar de las minas, el príncipe heredero que supervisaba el saqueo mientras vivía una vida de playboy internacional, celebrando fiestas en París y Madrid, mientras los mineros morían de malaria y difteria en el sur de su país. Es una ironía cruel y devastadora. El régimen que se llenaba la boca hablando de Pachamama, de ecologismo y de salvar el planeta en cumbres internacionales, fue el responsable de talar, quemar y envenenar una de las reservas de biodiversidad más importantes de la Tierra, solo para mantenerse en el poder unos años más. Cada lingote de oro que Cilia Flores guardaba en su caja fuerte, cada anillo que lucía en sus manos pesaba más que el metal. Pesaba las almas de los indígenas asesinados y el futuro de una selva que quizás nunca se recupere. Fue la última estafa de un régimen parasitario, que al darse cuenta de que ya no podía robarle el futuro a la gente, decidió robarle la geografía misma a la nación. Pero el dinero, la droga y el oro eran solo el combustible financiero. El verdadero motor, el pistón oscuro que mantuvo a este régimen en pie durante 14 años agónicos, fue algo mucho más primitivo, visceral y efectivo: el terror. Mientras Nicolás Maduro disfrutaba de sus filetes bañados en oro y dormía en su búnker climatizado, miles de venezolanos gritaban en la oscuridad a pocos kilómetros de allí, en un lugar que se ha convertido en el símbolo mundial de la tortura moderna, un monumento al sadismo burocrático, el helicoide. La estructura misma es una metáfora perfecta del fracaso venezolano. Diseñado en los años 50 como un centro comercial futurista, una espiral de hormigón que debía representar el progreso y la modernidad de una nación petrolera rica, una rampa hacia el cielo donde los coches podrían subir hasta las tiendas. Pero el proyecto nunca se terminó, y bajo la sombra del chavismo, el sueño se pudrió. El mall, donde la gente debía ir de compras y ser feliz, se transformó en la sede del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el lugar donde la gente iba a desaparecer
a ser rota y a ser olvidada, bajo las órdenes directas de la cadena de mando que terminaba en el escritorio de Maduro. El helicoide se llenó hasta el hacinamiento de estudiantes, activistas de derechos humanos, tuiteros, periodistas y militares que se atrevieron a dudar. Las historias que salieron de esas celdas sin luz natural, conocidas como preventivas, helarían la sangre de cualquier ser humano civilizado. No estamos hablando de interrogatorios duros. Estamos hablando de la aplicación científica del dolor. Los supervivientes narran horrores medievales con tecnología moderna. Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, asfixia con bolsas de plástico impregnadas de insecticida. La infame técnica de la bolsa, colgar a los prisioneros, de las muñecas durante días hasta que los hombros se dislocaban. Y la tortura blanca en la tumba, 5 pisos bajo tierra en Plaza Venezuela, donde el aislamiento sensorial y la luz blanca encendida las 24 horas llevaban a los detenidos a la locura y al suicidio. Maduro sabía todo esto. No era ignorancia. Él firmaba los decretos, él condecoraba a los torturadores, él veía los informes de inteligencia. El dolor ajeno era su herramienta administrativa más valiosa. La frase, si te opones vas al helicoide, fue el silenciador que cayó a una nación entera. Y en los barrios pobres, sus escuadrones de la muerte, las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales, con sus máscaras de calavera y sus uniformes negros, ejecutaron a miles de jóvenes pobres bajo el eufemismo de resistencia a la autoridad, imponiendo una paz de cementerio en las zonas populares que alguna vez apoyaron a la revolución. Pero la historia tiene un sentido del humor macabro y una justicia poética implacable. Hoy, 3 de enero de 2026, estamos presenciando la inversión total de los papeles. El ciclo del verdugo ha terminado. El avión militar C-17, Globemaster que transporta a Nicolás Maduro, acaba de tocar tierra en suelo estadounidense. Se abren las compuertas traseras. El aire es frío, seco, muy diferente a la humedad caribeña. Ya no hay alfombra roja, ni guardia de honor, ni himno nacional. Hay agentes federales con chalecos tácticos, perros entrenados y cadenas de acero. El hombre que construyó el helicoide para encerrar a sus enemigos está a punto de conocer su propia versión del infierno, pero esta vez será legal, aséptica y eterna. Su destino final tiene un nombre que resuena con terror entre los criminales más peligrosos del mundo: ADX Florence, en el desierto alto de Colorado, la Alcatraz de las Rocosas, la única prisión de categoría Supermax en los Estados Unidos, diseñada para aquellos que no pueden ser controlados por ningún otro sistema, para aquellos que el mundo necesita borrar del mapa. Allí la vida de Nicolás Maduro cambiará radicalmente. No habrá lujos, no habrá comunicación con el exterior. Pasará las 23 horas del día encerrado en una celda de hormigón, vertido de 2 por 3 metros. La cama es un bloque de hormigón con una colchoneta fina. El escritorio es un bloque de hormigón. El taburete es un bloque de hormigón. Todo es gris, duro e inamovible. La única ventana es una ranura de 10 centímetros, de ancho, que apunta directamente al cielo, diseñada específicamente para que el prisionero no pueda ver el horizonte, ni las montañas, ni un solo árbol, para que nunca sepa en qué parte del complejo se encuentra. Es la desorientación total. No tendrá contacto con otros presos. No habrá patios comunes para conspirar. No escuchará la voz de Cilia, quien estará en una prisión federal de mujeres en otro estado. Ni sabrá nada de sus hijos. No dará discursos incendiarios en Twitter. Solo estará él y el silencio absoluto, ensordecedor y aplastante, de su propia conciencia. Allí, en ese pasillo de la muerte en vida, compartirá código postal, aunque nunca los verá, con monstruos como el Chapo Guzmán, terroristas de Al-Qaeda y el Unabomber, hombres que se creían dueños del destino y terminaron siendo fantasmas enterrados. En vida, bajo toneladas de seguridad, es el fin de la arrogancia, es la muerte civil. Allí el presidente obrero tendrá mucho tiempo, quizás 30 o 40 años, para pensar en cada estudiante que torturó,
en cada niño que murió por falta de medicina, en cada familia que se paró. La caída de Nicolás Maduro nos deja una lección eterna escrita con fuego en el cielo de América Latina. Se puede secuestrar la democracia, se puede comprar a un ejército con dólares del narcotráfico y se puede engañar al mundo con propaganda durante un tiempo, pero la tiranía es insostenible por naturaleza. La historia tiene una paciencia infinita, pero cuando golpea, golpea con la fuerza de un martillo y al final los tiranos, sin importar cuán alto construyan sus muros o cuán profundo caben sus búnkeres, siempre terminan igual, huyendo en pijama, traicionados por los suyos y condenados a convertirse en una nota al pie de página en los libros de texto, un ejemplo grotesco de lo que no debe ser. Mientras la puerta de acero reforzado de la celda en Mind, Colorado se cierra herméticamente con un golpe seco, sellando el destino de un solo hombre para el resto de sus días. A miles de kilómetros de distancia, bajo el sol implacable del trópico, comienza otro fenómeno histórico mucho más potente. Es el momento exacto en que se rompe el hechizo colectivo. La historia nos ha enseñado una y otra vez, desde la caída del Muro de Berlín en 1989, hasta el derrocamiento de la estatua de Saddam Hussein en la plaza Firdos en 2003, que los regímenes totalitarios no mueren lentamente de vejez, colapsan de golpe por infarto masivo. Y cuando lo hacen, sus símbolos sagrados son los primeros en sufrir la ira acumulada de las víctimas. En las próximas horas y días, las pantallas del mundo se llenarán de imágenes que definirán el siglo XXI latinoamericano. Veremos las estatuas de bronce de la Revolución, esas figuras gigantescas y mal esculpidas que vigilaban las plazas de cada pueblo como deidades paganas, siendo derribadas por cuerdas atadas a camiones viejos y oxidados. Veremos el metal hueco golpeando el asfalto, arrastrado entre el polvo y los gritos de júbilo de una multitud que ha perdido el miedo. Veremos cómo los ojos de Chávez, esos ojos pintados obsesivamente en cada pared, en cada edificio público y en cada cuartel, son borrados con pintura blanca o arrancados a martillazos. Es la purga visual de una pesadilla, el culto a la personalidad que ayer parecía eterno, indestructible y divino. Hoy es solo basura ideológica que el viento de la historia arrastra hacia el vertedero. Pero el cambio más profundo y conmovedor no ocurrirá en el bronce de las plazas ni en el papel de los decretos, sino en el suelo de hormigón y baldosas del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Ese lugar famoso mundialmente no por su arquitectura, sino por ser el escenario de las despedidas más dolorosas del continente. Su piso, decorado con la obra de arte cinético de Cruz Diez, ha sido regado con las lágrimas de 8 millones de exiliados que caminaron sobre él mirando hacia atrás, dejando a sus madres, a sus hijos y a su vida entera. Hoy la energía de ese lugar sagrado está a punto de invertirse. La diáspora más grande del hemisferio occidental, los hijos de la huida, aquellos que se fueron caminando por los páramos helados de los Andes, los que cruzaron la selva mortal del Darién viendo cadáveres en el camino, los que lavan platos en Madrid, conducen taxis en Lima y reparten comida en bicicleta en Buenos Aires. Hoy miran sus teléfonos inteligentes con una mezcla de incredulidad, llanto y una esperanza frágil que no se atreven a verbalizar. Por primera vez en 14 años oscuros, la brújula de millones de vidas ha dejado de apuntar hacia la salida y ha comenzado a temblar, tímidamente, señalando hacia el retorno. Sin embargo, no nos engañemos con el romanticismo del momento. La fiesta en las calles terminará, la adrenalina bajará y vendrá la resaca más dura de nuestra historia. Maduro se ha ido, sí, pero deja atrás un país que es un cascarón vacío, un esqueleto nacional. Deja una generación de niños con problemas de crecimiento y déficit cognitivo por la desnutrición crónica. Deja una industria petrolera que es un cementerio de chatarra oxidada y tuberías rotas. Deja hospitales que son morgues sin luz y, lo más grave, deja una sociedad que tendrá que aprender a confiar de nuevo en su vecino después de años de ser entrenada por el sistema para delatarlo, para odiarlo, para verlo como enemigo.
El tirano está en la cárcel, neutralizado en una caja de cemento, pero el daño antropológico que causó tardará décadas en sanar. Venezuela es hoy una zona de guerra sin haber tenido una guerra convencional con bombas y misiles. Es un Hiroshima moral que requiere una reconstrucción total del alma. El saqueo no fue solo de dinero, fue de tiempo, de vida y de futuro. Al final de este viaje dantesco por la mansión abandonada de Fuerte Tiuna, mientras el sol se pone sobre una Caracas que por primera vez en años duerme sin un dictador en su almohada, nos queda una reflexión obligatoria. El hombre que ocupaba estas habitaciones pensó que era la reencarnación de Simón Bolívar. Pensó que su poder, sostenido por bayonetas y narcotráfico, sería eterno. Pensó que podía doblar la realidad a su antojo y que el mundo se cansaría de mirar. Pero la realidad es implacable y tiene una paciencia geológica. Su legado no será la patria grande que prometía en sus discursos interminables. Su legado son estas habitaciones vacías, llenas de lujos inútiles. Su legado son las maletas con dinero podrido en el sótano. Su legado es el silencio de los cementerios y el ruido de los estómagos vacíos. Nicolás Maduro pasará a la historia no como un presidente, sino como una advertencia. Su nombre se convertirá en un adjetivo, en un insulto, en sinónimo de ruina, y finalmente sufrirá el castigo más duro para un ególatra que soñaba con estatuas. Se convertirá en olvido. El palacio está vacío, las puertas baten con el viento. Los fantasmas de la corrupción huyen por las alcantarillas y Venezuela, herida, saqueada, pero viva, se levanta de los escombros para escribir su propia historia. Esta vez sin mesías, sin tiranos y sin miedo. Esta ha sido la crónica urgente y visceral del colapso de un imperio criminal. Hemos entrado en la mente y en la casa del monstruo para mostrarte que el mal, por muy poderoso que parezca, siempre tiene fecha de caducidad. Si este relato te ha impactado, si crees que el mundo debe ver la realidad de los tiranos sin filtros y entender que la justicia, aunque tarde, siempre llega, revienta el botón de like ahora mismo. Es vital para que este mensaje rompa la censura y el algoritmo. Y ahora la pregunta final para ti, jurado de la historia, viendo el destino que le espera a Maduro en una celda aislada en Colorado por el resto de sus días. ¿Crees que es suficiente castigo para el hombre que destruyó un país? ¿O la verdadera justicia hubiera sido dejarlo en una plaza de Caracas a merced del pueblo que él mismo ambropeó? Déjame tu opinión sincera y brutal en los comentarios. El debate está abierto y los leo todos.